Un tema bastante delicado que hoy precisamente nos lleva a analizar en el Correo Noticias, y para ello nos acompaña esta tarde José Tenorio, que es el director del Centro Provincial de Drogodependencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, José, la verdad es que hemos visto cifras demasiado escandalosas, pero antes hablábamos precisamente fuera de cámara de que no hay que alarmarse y hay que hablar de cómo son los jóvenes hoy en día. Cuéntanos. Sí, efectivamente, no hay que alarmarse, pero tampoco nos podemos relajar en exceso, ¿no? Realmente los datos que han dado son los correctos porque son los que estamos atendiendo en la red de tratamiento, concretamente en la provincia de Sevilla. Pero es cierto que una cosa son los jóvenes que acuden ya a tratamiento y otras cosas son los que están consumiendo en la calle, que son muchos más, y por lo tanto esto nos lleva a estar siempre haciendo labor de prevención y de información con ellos. En el centro sois, bueno, en total son 26 centros y trabajan casi 140 profesionales en este sector. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es ese día a día? Sí, es una red especializada que depende de la Junta de Andalucía, bajo el paraguas de la Junta de Andalucía, pero que se vertebra en cada provincia a través de las diputaciones provinciales y también de la colaboración de ayuntamientos y otras instituciones, y esto da pie a que tengamos en la provincia una red de 26 centros con un total de 139 profesionales, principalmente profesionales de la medicina, de la psicología, del trabajo social y de la enfermería. Hemos visto que un total de 105 menores son los que ya sufren algún tipo de adicción importante. ¿Cómo se llega a ese momento? Sí, estos 105, que son los datos que registramos el año pasado, son los que iniciaron tratamiento con nosotros, que fundamentalmente fueron originados por consumo de cannabis. Normalmente cuando viene un menor a nuestro centro siempre viene pues impulsado por la alarma del entorno familiar o del entorno escolar o porque han tenido ya alguna complicación. Afortunadamente son menores que todavía no tienen una trayectoria larga en el consumo y se puede trabajar con ellos desde un aspecto muy preventivo y de detección precoz del problema. Eso es, quizá ahí la labor de prevención hace, pues bueno, una tarea muy importante. De hecho, hace poco, a finales del año 2015, había una exposición en la Plaza San Francisco que realizaba la Fundación La Caixa, que era muy visual y los jóvenes de distintos centros educativos podían acudir a verla y bueno, se topaban con esa realidad de forma cultural incluso, porque era una exposición bastante didáctica. Pues así es, ¿no? Hombre, si en todos los temas de salud siempre está extendida la frase de que más vale prevenir que curar, por supuesto en adicciones esto se cumple a rajatabla y al 100%, ¿no? Es un tema en el que la salida del problema cuando ya se ha dado es complicada y esto nos hace que siempre tengamos que intentar no entrar en ella, y sobre todo son los jóvenes. Las personas jóvenes quizás por sus costumbres, por su menor percepción del riesgo, por una serie de circunstancias los que tienen evidentemente más exposición a las adicciones, y esto hace que tengamos que hacer estas campañas preventivas que afortunadamente también van dando sus resultados. Pero van funcionando porque lo cierto es que la prevención también hay que hacerla desde casa, las mismas familias y los mismos padres tienen que hacerlo, hay que inculcar cuál es el camino, pero luego las administraciones tienen que hacer también su labor. ¿Hay suficientes campañas de concienciación al respecto o está muy normalizado que es normal beber, fumar y consumir otro tipo de drogas? Bueno, no nos podemos conformar y las campañas nunca serán suficientes, pero sí es verdad que son importantes y son varias. Lo has dicho tú misma y llevas toda la razón. La prevención hay que hacerla desde muchos ángulos. El problema de las adicciones no es un problema ni tuyo, ni mío, ni del otro, es un problema de todos, ni de la administración, ni de los padres, ni de los profesores, es de todos. Y esto nos hace ver que en la prevención tienen que implicarse todos los ámbitos donde se mueven los jóvenes. Hay una prevención escolar, hay una prevención familiar, hay una prevención comunitaria e incluso hay una prevención laboral, que hay que hacerlo ya con personas que se mueven en estos ámbitos. Pero en todos lados, y en Andalucía hemos crecido bastante en campañas de prevención, pues en todos los ámbitos hay, y de hecho la prevención escolar está muy metida ya y se hacen campañas muy interesantes. Un tema y un dato muy curioso que también hemos podido ver en la información que hemos emitido hace unos minutos es el tema de las cachimbas, porque según esta información que ha publicado nuestra compañera María José García hay un vacío legal al respecto. Sigue siendo una droga y sigue siendo tabaco fumar cachimba.
Efectivamente, la cachimba es un utensilio muy puesto de moda en los últimos años, aunque no es nada nuevo, en el que, bueno, básicamente hay una inhalación de humo proveniente de una mezcla de tabaco con melaza y con aromas frutales, lo que conlleva que ese humo, pues bueno, parece como más inocuo en un principio, pero realmente nosotros siempre alertamos de que puede conllevar todos los riesgos inherentes al consumo de tabaco. Es cierto que hay mezclas de tabaco que se venden para cachimbas que se garantiza que no tienen nicotina, pero yo sí recuerdo que la nicotina es uno de los muchísimos elementos que tiene el tabaco y que aunque no tenga nicotina, pues tiene alquitranes, tiene otros agentes químicos y otros gases que realmente son nocivos. Esto, si además lo unimos a que lo consumen menores, pues nos vemos en la obligación de alertar a los tutores, a los padres de los riesgos que eso conlleva. Y con el alcohol casi que pasa algo parecido, está considerado por mucha gente como una droga más blanda, por así decirlo, pero lo cierto es que son cada vez los jóvenes que a edad de muy temprana empiezan a consumir una ingesta de alcohol que no es buena nada más que nada por la edad que tiene, tan joven. Pues es cierto, vamos, el alcohol, bueno, una droga blanda, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido, pero bueno, parece que es normal que los jóvenes empiezan a consumirla como si fuera una cerveza. Sí, es verdad que es una sustancia o es un elemento que está tan metido en nuestra cultura, ¿verdad?, que parece bueno, que es inocuo. Y de hecho, cuando hacemos encuestas con los jóvenes, vemos que no tienen sensación de peligro con respecto al alcohol, no viven tanto peligro y tanto riesgo, pero lo hay. Y no solamente por las propias propiedades del alcohol, sino por todos los riesgos que conlleva, pues ya digo, de accidentes de tráfico, de agresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el alcohol es algo que tenemos que seguir previniendo, sobre todo el uso precoz, el inicio precoz en el alcohol. Aún así también son muchísimos los jóvenes que no consumen este tipo de sustancias y bueno, quizás ahí también está vuestra labor preventiva, que el objetivo que tiene es que se tenga una vida saludable. Es cierto, es cierto. Para prevención de adicciones y de drogodependencia, en este caso, no solamente nos contentamos con que las personas, y en este caso los jóvenes, conozcan los riesgos del consumo, sino que también potenciemos conductas alternativas y sobre todo de salud y actividades saludables. Entonces, en este caso, pues ya digo que en esa línea es como actuamos. José Tenorio, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos esa labor tan importante que se hace desde ese centro. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación.